Pues regresamos aquí a esta mesa insumisa, como le hemos hablado ya y como ya se va a hacer una costumbre aquí en los pagos de la semana. Y pues tenemos invitadasas de lujo, ¿no? Aquí está Daniela Pastrana, Leticia Calderón y un poquito más tarde se va a conectar Ingrid Urgeyes, justamente para discutir a lo que estábamos comentando antes de entrar a esta mesa, ¿qué es esto, no? O sea, los nombramientos de Donald Trump, lo que se avecina en la relación entre Estados Unidos y México con este nuevo gobierno que ya a unas semanas de que asuma el gobierno de Donald Trump. Y pues bueno, ¿no? O sea, una mezcla entre empresarios, ultraderechistas, por ahí gente que se toma fotos como con signos o haciendo alusiones a lo neonazi, y pues también con políticas pendientes que están prontas a discutirse, que ya hemos visto cómo fue la relación con el gobierno de López Obrador, que es justamente temas de migración y seguridad nacional, pero pues más allá de aventar el rollazo, aquí tenemos ya a Leti y a Dani que están aquí acompañándonos. ¿Cómo están? Yo muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande. Yo muy contenta de que tengamos acá, estamos estrenando esto de la mesa insumisa acá en pie de página. Y bueno, pues nos lo echamos 2 semanas Ingrid y yo, pero felices de tenerte acá de insumisa, Leti. Se Hombre, está siempre fresca. ampliando el club de las insumisas. Pues mira, se van a sumar muchas porque ya sabes que en esto hay de dónde, ¿no? Pues si quieren vamos entrando en lo que se conecta Ingrid, porque vaya que ha sido una agenda bastante apretada, Leti y Dani. Y pues primero, Leti, ¿no? O sea, nos encontramos con este nombramiento que ya hablamos un poquito en la semana al respecto, pues de Elon Musk, ¿no? Elon Musk llegando a un cargo dentro del gabinete, pues del próximo gobierno de Donald Trump, pero también otra serie de personajes como Vivek Ramsway, ¿no? Marco Rubio, entre otros más, que han ido perfilando una agenda, por decirlo de alguna forma amable, pues conservadora, pero digamos que parece que es el CIPAC reciclado ya en el gabinete de gobierno de Donald Trump. Y pues, ¿qué decir, Leti, no? O sea, ¿qué nos deparan estos nombramientos o cuál es la lectura que deberíamos de estar dando desde México? Vaya, porque es un país que es bastante importante para el diseño de nuestra política interna y también externa, ¿no? Yo creo que hay muchos planos porque en la agenda estadounidense, pues México es una de las piezas, una pieza importante en términos incluso de una escenografía política. Ahorita voy para ese punto, pues se vuelve muy importante por el tema de la migración. Pero realmente esta agenda hay que verla también en términos de la geopolítica respecto a Asia, sobre todo China, y respecto a Europa. Y obviamente Ucrania, obviamente Gaza, obviamente Israel, Rusia, Putin, que siempre les hace un ruido espantoso, pero al final de cuentas hay ya un intercambio. Todavía no hay una entrevista entre Putin y Trump, pero ya se ha dicho que quieren entrevistar, ya se quieren ver, y eso es un cambio de narrativa muy fuerte respecto a lo que había apenas, digo, incluso hay que decirlo, estamos en la presidencia de Biden todavía. Entonces, la velocidad con la que esto se está gestionando es muy importante, sin que se nos olvide que muchos de los cargos que estamos oyendo ahorita y los nombres y todo, son personajes que tendrían que pasar presumiblemente por la aprobación del Senado estadounidense. Donald Trump quiere omitir ese paso en el entendido, primero porque tiene la mayoría, o sea, se lo van a aprobar, pero como un paso que, bueno, como para qué, nos lo podemos ahorrar. Y pues la disputa ahí interna ahora en Estados Unidos está en que que no se omitan pasos porque crea un precedente que finalmente pues es muy riesgoso para cualquier sistema, vamos a decirlo así. Entonces, lo que estamos viendo ahorita sí son los jaloneos, los acomodos, los pagos de lealtad que se prometieron en un proceso de una campaña que resultó de este nivel de éxito. Entonces, también creo que con esa cierta distancia, leer algunos de las aprobaciones hasta ahora de Donald Trump tienen esa lógica. Tú mencionabas al multimillonario Elon Musk. Ojo con esto porque pues obviamente tiene una cartera, tiene una serie de intereses y tiene una personalidad que también al final de cuentas se exhibe, se presenta, pero no es menor, ¿sí? Pero para nada, frente a otros personajes que yo creo que son como nombres que nosotros vamos a tener mucho más en la mira. Digo, porque al final de cuentas está, ¿no? Seguridad nacional, seguridad interna, la CIA, la Secretaría el secretario de Estado,
pero nombres así como muy relevantes, el famoso señor Thomas Homer, que va a ser el si lo aprueban, insisto, bueno, presumiblemente no habría problema con eso, pero es parte de la disputa que veremos, el zar de la frontera. Lo que era supuestamente Kamala Harris, que tampoco pasó a mayores, ¿eh? Entonces, ojo con eso. Una. Y otro que ya es, bueno, él ya es conocido, digamos, porque él ya fue funcionario de esta área de migración en el periodo de Donald Trump. Pero otro que sí es como una piedra en el zapato o no sé, ¿no? Entonces es como aún más fuerte, es el señor Stephen Miller, que realmente es una persona, un hombre muy joven, además hay que decirlo en el sentido de que le digamos larga vida y larga presencia en un discurso realmente, yo ni siquiera diría conservador, un discurso realmente eh, de un racismo, evoca el nazismo de una forma inmediata. Así se le catalogó en el primer periodo de Donald Trump, donde él ya era asesor de Donald Trump para temas migratorios, y se atreve a decir cosas realmente de un nivel, de un calibre, que las están diciendo, y eso es parte de lo que está cambiando en el escenario estadounidense. No solamente que desde que entró Donald Trump del primer periodo, impuso un discurso que rompió con esto de lo políticamente correcto para permitir que se digan cosas que antes había un prurito, un cuidado de no decirlo tan brusco, y hoy lo dicen, ¿no? Están dispuestos a decirlo en términos de generar un ambiente. Ustedes lo habrán visto, es brutal. Cuando le preguntan a Thomas Homer, no, bueno, oiga, ¿cuál sería el punto en el cual podríamos evitar ¿no? La separación de familias, de los niños ciudadanos estadounidenses que pues si deportan a sus padres habría una situación muy, muy dura? Bueno, pues dice él, pues que los deportarlos juntos. O sea, órale. Entonces, esta cosa que siempre han puesto los estadounidenses por encima de todo, que es la vida de un estadounidense, la vida de un US American Citizen como es sagrado, bueno, para efectos de hijos de inmigrantes o personas de cierta condición, se vuelve secundario. Entonces, hay un cambio muy fuerte y un discurso que permea en la sociedad y genera y se traduce también en lo que vemos en las instituciones. Esto es lo que yo creo que este mes y medio que vamos a transitar, bueno, casi 2 meses, ¿no? Que vamos a transitar a que él tome el poder realmente, que ya la rienda en términos de entrar, pero ya la están ejerciendo. Eso es lo que pasa con gobiernos fuertes. Discursos que hemos visto también de Elon Musk y el que lo acompañará en este nuevo departamento de eficiencia gubernamental, ¿no? Que es un poco parecido a lo que me pregunto sobre los discursos de Stephen Miller, en donde hablan de eliminar absolutamente todas las agencias regulatorias federales, incluso departamentos como de la educación, del control de cuestiones nucleares. Y al final uno se pregunta qué tan realista es esto, ¿no? Justo con respecto a Miller también, qué tan realistas son estos pues comentarios de que los Estados Unidos van a ser solo para los estadounidenses y no para los migrantes. ¿Qué piensan ustedes sobre eso, sobre ese contraste entre lo que puede generar en lo concreto, lo que sí puede suceder y los discursos que están por detrás, que al final tal vez son coyunturales, electorales, ¿no? Por el momento, pero qué tan realistas creen que puedan ser también? Pues la pregunta de los 60.000, ¿no? ¿Qué tanto van a concretar estos llamados a, como cuando quiero aterrizarlo así a este refrán popular en el que dice perro que ladra no muerde, y entonces aquí vamos a ver qué tanto sí ladran y sí muerden, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que en esta segunda etapa y sobre todo con el triunfo que tuvieron, tan grande del Partido Republicano, porque lo que hay que reconocer es que no hubo una, o por lo menos que muchos de los analistas esperaban una posibilidad de una competencia mayor. Parecía en algún momento que iba a haber una competencia mayor. Al final de cuentas, como hemos platicado en otros espacios y la semana pasada, aquí lo que ocurre o lo que ocurrió es que capitalizó muy bien, por un lado, el enojo que hay contra los demócratas
por el genocidio, por la situación económica, porque no hubo una agenda liberal ni demócrata ni nada de parte del Partido Demócrata, no había una agenda para mujeres, muy poquito al final el tema del aborto, pero no había una agenda para mujeres, no había una agenda para personas racializadas. Entonces, Trump lo capitalizó muy bien, introdujo este discurso de migrantes buenos, migrantes malos, habló con mensajes para trabajadores que han sido afectados por ejemplo, con el tema del TEMEC, porque también los trabajadores en Estados Unidos se han visto afectados por algunas cosas del TEMEC, no solo los mexicanos, y entonces ahí capitalizó un voto popular que parece de pronto extraño, pero que ahí está, ¿no? Incluso el voto de los latinos. Entonces, ahora el asunto es si esto que de pronto parece solo enunciativo, simbólico, que es estos discursos racistas, xenófobos y muy, 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 muy misóginos, se van a llevar a la realidad. Y el tema es que parece que por lo menos lo que se está configurando, no solo con los nombramientos, sino con las historias que hay detrás de todos los nombramientos, es que sí. O sea que sí va a ser una situación difícil. Ayer mismo eh, hubo este anuncio de Donald Trump, por ejemplo, de que el primer día de su mandato va a emitir una ley para que solo se reconozca a hombres y mujeres y nada que le parezca cercano a la identidad de género, ¿no? A un género distinto a este definido, a la defensa de las familias tradicionales, que implique que los maestros no puedan decirle a los estudiantes que ¿no? Que hay otra opción de ser, ¿no? O sea, que castigue a médicos, o sea, que castigue a psicólogos, y eso, vamos, es una agenda regresiva importante. La propia hija de Elon Musk anunció, la hija trans anunció que se exilia, ¿no? Después de este triunfo de Donald Trump. ¿Por qué? Si hace efectiva esa ley en el primer día de su mandato, pues sí estamos hablando de algo más que discursivo, un asunto de restricción de derechos importantes para una población que puede ser muy minoritaria y quizá no les parezca significativa ni les vaya a representar un problema mayor, pero que es una restricción de derechos para una población vulnerada ya de por sí, ¿no? Entonces, me parece que esa es la primera mala señal, más allá de los nombramientos. Los nombramientos, como ya lo hemos planteado, bueno, el de Elon Musk es muy particular porque se trata del hombre que fue capaz de perder o de entrar al récord Guinness por ser la persona que más dinero ha perdido en la historia de la humanidad y aún así seguir siendo el hombre más rico del planeta. O sea, cuando vino todo lo de la compra de Twitter y todas las cosas que hizo, perdió 165.000 millones de dólares en un año. Y aún así sigue siendo hoy el hombre más rico del planeta con una fortuna de 240 y tantos mil millones de dólares, ¿no? Entonces, que es un y además con muchos intereses, porque muchas de esa fortuna la tiene, por supuesto, por el tema de Tesla, que es como una de las apuestas, pero también por la financiarización digamos, de esta fortuna, ¿no? Esta cosa bursátil que genera a veces poca comprensión para muchos de los que no somos economistas, esta forma en la que la especulación genera más y más dinero y le da más y más fortuna a los que ya tienen fortunas. Entonces, que se incorpore al gobierno y que se incorporen todos estos otros personajes combinado con alguien como Marco Rubio, que pues, viene de este grupo, ahora sí que para nosotros los Miamis, ¿no? O sea, los abiertamente de un sector, porque se habla mucho, yo vi muchos titulares que decían, un latino, no, bueno, es un latino blanqueado, pues, o sea, es un latino que no se siente latino, es un latino que va a funcionar como el capataz más capataz, ¿no? O sea, es anticubano y es antipolíticas cubanas y es antilatino, básicamente, ¿no? Como dicen cuando dicen que la blanquitud
es un estado, una forma de entender el mundo y no una forma de color de piel, es porque hay personas que se comportan como con estos elementos racistas, clasistas, xenófobos, aún perteneciendo de origen quizá a esa población. Entonces lo que tiene él es que pues básicamente tiene una política y una forma de entender el mundo en la que va a combatir por todas las formas posibles lo que entiende que son enemigos y en este caso pues Cuba, Venezuela, lo que entienden por comunismo, por socialismo, por sistemas que sienten amenazantes de Estados Unidos. No es necesariamente el representante de los latinos en el poder, ¿no? Es el representante del poder frente a grupos que detesta profundamente y a países que detesta profundamente y a sistemas que detesta profundamente. Entonces, pues bueno, lo que vemos es un escenario bastante peligroso, creo yo, bastante delicado y para México una situación muy difícil ahorita, muy difícil porque México va a estar, eh, México tiene ciertas herramientas y ciertas formas de enfrentar a, a, eh, a- este componente geopolítico, decía Leti, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que quizá no tienen otros países que están más débiles internamente, ¿no? Eso es cierto, pero nosotros también vamos a entrar, y ahorita hoy está la discusión del presupuesto, o nos entrega el presupuesto, con un déficit fiscal grande, con una situación en la que, bueno, sí se empezaron a establecer las bases para tener soberanía alimentaria, para tener soberanía energética, pero todavía no es un ciclo concretado, o sea, nos agarran como a mitad de la curva, ¿no? A la mitad del camino de la recuperación de la gestión gubernamental del Estado de cosas como muy concretas, ¿no? O sea, ¿qué es esto? La soberanía alimentaria o la soberanía energética. Entonces, todavía hay muchas cosas que no podemos simplemente decirles, ah, ya, pues, váyanse al diablo, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas que nos unen en una relación muy asimétrica, ¿no? En una dependencia que es mutua, pero que es muy asimétrica. Entonces va a ser difícil y también porque la presión obviamente de China, pero eso se lo vamos a dejar a Ingrid que ya la veo conectada, ¿no? La presión de China queriendo ocupar, creo que México es el único mercado que no tienen de América Latina ya China ya cubierto, ¿no? O casi. Entonces, bueno, pues también va a haber ahí toda una presión por también ganar espacios en México. Entonces, pero pues hasta ahí me quedo para que, ya que llegó Ingrid, pues ella nos complete el cuadro. Así es, pues ya damos aquí la bienvenida a nuestra compañera Ingrid Urgelles, que ya llegó por quien lloraban, dicen ahí unos. Este, Hola, hola, hola hola Ingrid. compañeras, hola querido, hola, hola. Pues justo con esto que comenta Dani, ¿no? O sea, como justo para darte entrada en esta lectura un tanto más geopolítica respecto, pues, a la relación que puede tener México con este nuevo gabinete que amenaza tener Donald Trump en su gobierno, pues tenemos también de que a una semana básicamente de que asuma como la presidencia, pues se está realizando justamente esta cumbre, o se va a realizar esta cumbre del G20, ¿no? Donde pues hoy Claudia Sheinbaum en la mañanera pues hablaba que iba a tener reuniones con varios mandatarios, entre ellos Joe Biden, ¿no? O sea, sorpresivamente confirmó su asistencia a Río de Janeiro y pues hay una agenda pendiente por ahí también. Y en este contexto también donde Canadá en estos últimos días ha pedido la salida de México del TEMEC, justamente criticando esto que comentaba Dani, pues que ha permitido el ingreso de capitales chinos y que supuestamente ha sido una competencia desleal, ¿no? ¿Qué lectura tener pues de este contexto en el que no sé si Joe Biden pueda tener agencia o no para realmente entablar acuerdos con Claudia Sheinbaum, dado pues el carácter pues bastante reaccionario que ha tenido Donald Trump, al menos en algunas declaraciones, y pues también esta petición de Canadá y todo este clima turbulento que se viene a nivel, al menos parece ser, económico aquí en el país, ¿no? Sí, bueno, el tema de la guerra comercial con China, ¿no? Que es como el gran tema que Donald Trump viene como
anunciando, diríamos, desde su campaña, y trae un gabinete que yo diría que es como los supervillanos, ¿no? O sea, agarró los fachos más reaccionarios de Estados Unidos para hacer un gabinete, y ahí uno se pregunta, porque yo pensaba, de las cosas que él prometió en campaña, muchas son como irrealizables o no se pueden hacer o difícil, ¿no? Pero efectivamente, por las designaciones de ahora o los nombramientos, sí se da uno cuenta que viene un gobierno muy reaccionario, muy de ultraderecha y con una política muy agresiva, tanto a la interna como en la parte exterior. Es decir, tanto agresiva en cómo va a desmantelar el Estado y cómo va a desmantelar los derechos sociales, porque se ve, ¿no? Y además puso a Elon Musk para desmantelar el Estado. Y por otra parte, una política muy agresiva hacia afuera. Y estoy pensando en Marco Rubio, y estoy pensando en Pete Hegseth, que es como el secretario de Defensa, este señor que es de Fox, ¿no? Y que es un veterano de Irak y de Afganistán, y que además eh, sionista, antimusulmán, reaccionario. Entonces, dado estas nominaciones, este gabinete con el que viene, va a tener una política muy agresiva en términos de la relación que tenga tanto con Latinoamérica como con otros lugares, ¿no? Yo creo. Y ahí es como, ¿qué va a pasar con China y su relación? Y China, por su parte, China viene muy sólido hace muchos años, con un crecimiento siempre hacia arriba y muy estable además. Y China tiene como una doble cara. Por una parte, China tiene un aspecto diplomático de no confrontación, de no meterse en abiertamente conflictos bélicos, sino que siempre mantener una postura como muy de no intervención hacia otros conflictos. Pero por otra parte, China avanza muy rápido en lo económico, ¿no? Y cómo ese imperialismo chino va como en una parte como casi subterránea, como en las raíces, y uno no se da cuenta y de pronto ya China tiene capitales invertidos en toda la región, ¿no? Así, en 2 segundos. Y es cosa de ver, por ejemplo, que en este momento Xi Jinping está en Perú, en la convención esta de la APEC, y anunciando la inauguración de un megapuerto con capitales del gobierno chino que se construyó en Perú, efectivamente para el tránsito de mercancía. Y ya China, el tránsito de mercancía no solamente son, digamos, los minerales, sino que estamos hablando de temas alimentarios, energéticos, etcétera, etcétera, donde los recursos se están yendo directo desde Sudamérica hacia China. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, con esta política súper agresiva que trae Donald Trump, en términos de una confrontación directa con China y va a ser una confrontación con Latinoamérica porque Marco Rubio es una persona que tiene una agenda anti-Cuba, anti-Venezuela y anti todo lo que sea progresismo. Pero ¿cómo va a ser compatible eso con cómo China está instalado en la región? Esa parte ya se le escapa a Estados Unidos. Y ellos pueden decir traidores y querer sancionar a México y un poco acusarnos, ¿verdad?, de que nosotros tenemos negocios con China, pero es que en realidad todos los territorios del mundo tienen negocios con China hoy en día. Entonces yo no sé de qué manera puede Estados Unidos controlar eso. Más bien yo lo que creo es que no va a poder en la guerra comercial. Derechamente no va a poder. Y esta política súper agresiva que puede generarle muchas confrontaciones es una muy buena oportunidad para los BRICS, porque efectivamente Estados Unidos, desde que va a implosionar por las políticas que traen hacia adentro, que uno dice esto va a terminar de desarmarse y va a ser un desastre, pero por otra parte la parte confrontativa afuera, claro, pero la parte económica no la vas a poder manejar. Entonces yo creo que ahí es donde creo yo que esa confrontación con China no es algo real donde Estados Unidos realmente pueda ganar esa guerra comercial. Lo veo sumamente difícil. Y también se va a tener que moderar porque los capitales estadounidenses también lo van a hacer que se modere, ¿no? Porque ahí también tiene ese cortapisa Donald Trump. Así que un poco eso a rangos muy generales. Claro, no, y pensando también cómo van a reaccionar la reorganización entre las izquierdas latinoamericanas que están justo como en esta pues momento de indefinición, ¿no? Y pues pasando también a un tema interno que esta semana nos ha hecho preguntarnos muchas cosas, pues es la reelección de Rosario Piedra en la CNDH. Mejor Y pues quedémonos con el del mundo mundial, el, ¿Mm? porque hay mucho todavía que decir de ahí. Yo quiero ir a Leti. ah, Fíjate que a mí sí me gustaría reaccionar un poquito a Daniela porque, digamos,
muchos hemos hablado de este tema, horrorizan los nombres, nada más le busca uno tantito en la biografía, le rascas un poco más, ¿no? Quienes estamos interesados en estos temas, y pues obviamente el perfil es muy claro en el sentido de lo que, y sin matices, vamos, eso es una cosa que hasta se agradece, no hay vuelta de hoja. Hay un discurso muy fuerte, incluso en términos de cambiar o atreverse a poner en la mesa debates muy fuertes de su propia historia jurídica. El tema de la ciudadanía por nacimiento, que si quieren ahorita lo comento, pero es un tema que lo que yo quisiera incorporar a esta mesa es que estamos hablando de algo mucho más profundo. Miren, realmente la disputa ideológica en Estados Unidos es, como en todos los países, vamos, ¿no? Pero ha sido desde su propio origen. Esta cosa donde el anticomunismo feroz tiene que ver como una reacción a lo que fue el éxito, la avanzada de grandes logros, conquistas sociales de principios del siglo XX. Digo, es un país que tiene también un esquema de muy avanzado en algunas cosas, es la gran potencia, o sea, no hay asimetría tantita con nosotros, hay asimetría porque es la gran potencia respecto, ahorita están temblando hasta los alemanes, con eso les digo todo. Entonces, lo que creo que estamos viendo, ahora sí que testigos en tiempo real, es esta confrontación ya brutal de lo que en su momento Samuel Huntington llamó o preguntaba, ¿quiénes somos? Hablando del desafío, de las amenazas que hay a la identidad estadounidense, y frente a esto, esa disputa por el poder hoy está o estará en la presidencia, porque los demócratas también la tienen, o sea, también están con ese discurso, solamente que con un tono tal vez menos agresivo. Yo les decía el otro día, oigan, espérense, pero pues si los actuales, tanto Mayorkas como Blinken, pues son halcones de la política estadounidense, así se les conoce, y son con quienes han estado negociando no solo nuestros funcionarios del sexenio que acabó, todavía los actuales, sino el mundo. Lo que pasa es que los que entran tienen una agenda aún más dura, pero en esta disputa por qué quieren ser, qué pretenden ser como nación, y en eso, por eso no comparto un poco la idea que tiene Dani, que es Marco Rubio. Es que pues, como es cubano, pues, uno creería que tendría que, no digo, ya sabemos el perfil, sabemos la historia del éxodo cubano, toda la lectura que tiene que ver, sobre todo desde México, con esa población en Miami, sobre todo el primer éxodo, ¿no? Ese primer éxodo que es anti-revolución cubana. Ok, pero nosotros siempre partimos, y esto se va a ver con el tema del voto de los latinos, que así que hay un mexicano que votó por Trump. Bueno, pues aquí votaron, ahí está Marco Cortés, y es mexicano y ha de vivir por acá, a mí se me hace que es el hasta vecino de mis rumbos. O sea, yo creo que hemos sobreestimado la nacionalidad como un rasgo de solidaridad. Es que eso no es cierto. Hay un principio ideológico y de clase social que vincula o que le plantea a los sujetos, a las sujetas, ¿no? Desde dónde miran y entienden el mundo. Entonces, Marco Rubio es perfectamente producto de esa sociedad que bien la describía Daniela, en la lógica de asumir, digamos, lo diríamos en léxico más mexicano, pues es la doña Florinda, ¿no? O sea, se cree lo que ellos desprecian es él, y al mismo tiempo es él vanagloriando ese discurso, esa blanquitud, esa anglosajonalidad, que no es él, y que ellos justamente tienen esa pugna en términos de mantener su esencia, porque la diversidad de su sociedad, de lo que han sido y cómo se han constituido, pues ya tiene digamos, un referente que sobre todo tiene que entenderse o respecto a otras nacionalidades también, no solo con la parte sobre todo mexicana o de Latinoamérica. Acuérdense, y el punto así, que hace un antes de y un después de, es el 11 de septiembre del 2001. Para ellos es como que cambió y radicalizó completamente ese discurso, y si había, yo creo que, o sea, tantitita izquierda, pues ahí es donde ya sí se pulverizó, porque ya no hay lugar para ese discurso, ya no hay lugar para ese discurso, salvo algunos que todavía lo medio sostienen,
y lo sostienen también en la parte más digamos, digo, estoy pensando en Bernie Sanders, ¿no? O sea, como que de repente hay que recuperar ciertas cosas, pero en la práctica tampoco es que ha ejercido ese liderazgo como para poderlo imponer, ¿no? En algún momento, pues se lo echaron con Hillary Clinton. Él tenía un voto muy importante que podría haber avanzado, pero ellos mismos lo sacaron para ubicarse en el centro derecha, que ya sabemos que es derecha. Entonces, creo que estamos presenciando un momento realmente impactante en términos del cambio que ya se postula, y ahí el tema de la migración sí se vuelve muy importante, porque no es solo el hecho de que quieran deportar a la gente, van a poder porque económicamente pueden o no. Hay muchas discusiones que podríamos abordarlas y vamos a ver que claro que pueden. El hecho es que quieren hacerlo, porque es parte de toda una escenografía, pero no nada más superficial, ¿eh? Sí tiene que ver con un discurso que realmente consideran que atenta y que modifica algo que es importante. No es un ataque a la migración. Se cuidan mucho. Donald Trump esta vez lo hizo muy bien, la verdad, le funcionó. Dejó de hablar de ir en contra de la migración. Habló de la migración ilegal. Ilegal, digamos, como un elemento sinónimo de crimen. Lo ilegal es crimen. Aquí está la abogada. Entonces, el lenguaje y el mensaje que eso manda, por eso nosotros nunca decimos migración ilegal. Nosotros somos la resistencia en toda digamos, quienes desde el exterior hablamos de migración sin documentos, que es una falta administrativa, pero no es una cuestión que inmediatamente te refiere a lo criminal. Es un combate desde el léxico de cómo se maneja. Entonces, este es un elemento que es muy importante porque él sí lo cuidó muchísimo en sus mítines y todo, contra la migración ilegal y todo. Y ese es el discurso que tienen estos nuevos funcionarios que serán los encargados de la migración. Y por eso no es que la gente que mala onda, están contra los migrantes. No, hablan, están contra el criminal que es el ilegal que cometió un crimen, porque lo ilegal, otra vez, ¿ven? Es una asociación muy complicada, bueno, ni tan complicada, ¿no? Pero que no es tan evidente de repente cuando nos acostumbramos a que se diga de una manera. Entonces, lo que dicen estos personajes es, no, claro que ¿a quién vamos a sacar? A 11 millones de ilegales, dicen, y de los cuales 6 millones son mexicanos. Y de los cuales, claro, ellos dicen, primero vamos con los que tienen falta, que son criminales, ¿no? Por sí son criminales, pero criminales. Pero, ¿qué es criminal? Pues te puedes haber pasado un semáforo o te estacionaste mal y te pudieron, ¿sí? O sea, el rango de criminalidad se extiende a estar fuera de una falta ante la ley. Entonces, y se los digo porque eso ya lo hemos vivido. Y voy a insistir en decirlo, en México no ha dejado de haber personas deportadas un solo día desde hace por lo menos una década y media. Hubo picos a los que hemos tenido casi 2 millones de personas que han retornado al país. Y digo, ¿dónde están? Pues, vénganse, ¿no? Pero vámonos ahorita y estaría bueno hacer algún reportaje a la Central Camionera del Norte, al aeropuerto donde llega la gente y los extorsionan, los engañan, abusan de ellos desde el que les vende agua, porque además, ¿no? Se nota y se sabe. Y esto ha estado pasando y la autoridad tiene que ser consciente de que tiene que entrarle a ese tema porque lo omitió. Entonces, sigue habiendo absolutamente todos los días personas mexicanas deportadas porque siguen constituyendo el 40% de ese flujo migratorio que decimos, no, los salvadoreños, los venezolanos, los haitianos y los mexicanos. Porque el flujo, y tiene por muchas razones, no nada más hay violencia, hay precariedad económica, pero hay también una cosa que tiene que ver con la dinámica misma del proceso migratorio, ¿no? Que cómo se da y cómo esto, de alguna manera, por decirlo así, facilita incluso la idea misma de migrar, incluso, ¿no? Cuando hay una migración. Entonces, yo sí creo que estamos frente a un escenario en donde ya se juntan muchas más coordenadas que permitirán no solo explicar la manera como ellos reaccionan y tienen apoyo, porque dirías, híjole, qué mala onda, pero es que, claro, ellos están pensando en la seguridad, en la criminalidad, en que sus calles y todo sean más, sí, más vivibles.
porque además lo juntan con el fentanilo y de ahí a dar el paso al narcotráfico, pero no brincaste ni tantito. Entonces, esa combinación más de críptica, si ustedes quieren, porque de repente uno sabe dónde quedó la bolita, cómo estaba con que los que se están muriendo por consumo de drogas y la migración, ¿dónde lo conectaron? Por ahí va. Y entonces no hay una cosa así tan burda, pero sí entonces la justificación colectiva de esa expulsión, producto de equiparar una cosa con la otra, ¿no? Criminalidad, con migración, con fentanilo, con narcos, y ya de repente es el mismo saco. Ahí está el peligro. Y la última cosa que quiero decir de esto, estos personajes están, digamos, expresando, y por eso tampoco, aunque sean horrorosos, y algunos son de verdad, ay, que uno dice, pero hasta las personalidades, pero ellos cristalizan un discurso colectivo que al final, digamos, decía yo hace rato, en una disputa por qué es lo estadounidense. Échenle ojo a este libro que, bueno, yo he trabajado mucho en su tiempo porque es como el referente, el del ¿Quiénes somos? De Samuel Huntington, que es muy interesante y justamente habla de la amenaza latina, y latina es mexicana porque el 70% de la población extranjera radicada en Estados Unidos es mexicana. A lo mejor ha bajado la migración, pero ya el stock de población, digo, aquí nadie me dejará mentir que tiene todo el mundo un primo en Estados Unidos, pero no necesariamente de reciente migración, porque además el promedio de tiempo en Estados Unidos de los mexicanos que radican allá es de 10 años o más. Y esto contribuye también a todo un discurso que esa población tiene respecto a sus derechos, a su, digamos, integración a esa sociedad, que vuelve todavía más duro, más doloroso, más complicado esta amenaza explícita de los vamos a agarrar en la calle. Lo que están discutiendo en los noticieros, en los debates, en los textos, en las columnas es, irá a haber redadas como ya hubo, ojo, como ya hubo, como siempre ha habido hace décadas, en las fábricas o nada más a la salida de las escuelas. O como ocurrió en Kentucky, que llegaron, creo que una de las redadas más importantes que ha habido, que llegaron y se llevaron como a 3,000 personas de un golpe en una fábrica de pollos. Llegaron, se llevaron, el 98% eran personas indocumentadas. Obviamente, los empresarios, ahí es donde tenemos un elemento interesante, a los empresarios eso no les conviene, y es parte de un juego macabro, porque ellos lo han taponeado, porque pues, claro que les conviene, es una cosa de selectividad del trabajador, ¿no? Cómo lo explotas también más. Pero entonces deportan a esa gente y no la deportan, la tienen que mandar a lugares de retención ¿no? Antes de deportarla. Hay todo un procedimiento jurídico. Es un país de leyes. Y más allá de que no nos guste, pues se van cuidando con todo ese procedimiento y los ponen en centros de detención. Y alguien me decía, pero eso es carísimo, no les va a alcanzar, a menos que eso también sea un negocio. Si las cárceles son privadas, pues ya los amigos de Donald Trump están, pero ¿cuándo te construye una cárcel? Digo, si aquí se atrevieron aquí a privatizar y hay cárceles privadas que no pudo cambiar en su momento López Obrador, no tuvo que negociar y todo, pero allá es lugar común, no es ningún secreto, no es como que se develó en una mañanera, no, allá se vanaglorian de que ese sea un negocio y por tanto el hecho mismo de instrumentar la deportación puede resultar muy atractivo para algunos personajes que, les digo, ya se están enjuagando las manos para presentarse ahí, presentar sus cartas para pues, beneficiarse económicamente. Eso quiero decirlo, para meterle más elementos y bueno, digo, no para asustar, pero para poder como entender, porque está en el debate público estadounidense y es durísimo. Cuando uno ya lo oye, pues búsquenle por ahí a un personaje que yo aborrezco, pero me obsesiona, que se llama Ann Coulter. Es una presentadora que ha escrito varios libros a propósito y tenía un programa y todo, una mujer acá guapísima como modelo y todo, pero
es tremenda en su discurso. Y ya, ahorita ya dejó de ser trumpista, ya debe volver, ¿no? En Trump we trust, decía, ¿no? En Trump confiamos, como dice su billete de a dólar y de a $1000, ¿no? Entonces, creo que entender eso también nos puede ayudar no, no nos va a alivianar, pero nos va a permitir ver cómo estamos presenciando un momento en que la disputa ideológica toma forma política en el poder de decisión. Y eso es todavía más fuerte. Tomando un poquito el tiempo, pero vaya, o sea, este tema nos da para bastante. Y yo sí quisiera como pedirles, o sea, por el recorte de tiempo, obviamente, una pregunta como general a Dani e Ingrid, en este sentido, como abonando en lo que decía Leti, ¿no? O sea, este discurso de la seguridad nacional que es, de hecho, ha hecho eco también en políticos mexicanos, que ya hablaban de Marco Cortés, pero en general toda la bancada del PAN y de la oposición, que ha pedido justamente esta intervención por parte de las Fuerzas Armadas a territorio mexicano bajo el pretexto de combatir el terrorismo, ¿no? Y también, digamos, dentro de este último análisis, ¿no? Que se relaciona un poquito también con esto que hablábamos del nombramiento de Rosario Piedra, justamente el papel mexicano en fortalecer las instituciones para evitar, digamos, pues este tipo de maniobras, ¿no? Si algo caracterizó un poco a la administración de Donald Trump pasada, obviamente fueron estas detenciones mega pues publicitadas, un poco así como fanfarroneras, ¿no? Veíamos justamente que fue en ese contexto donde arrestan a Salvador Cienfuegos, por ejemplo, ¿no? Que después generó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Después, como toda esta depuración que vino de la DEA y de otras agencias cuando asume Joe Biden. Y ahora parece un regreso, pero con una narrativa más fuerte y con una mayoría republicana y al parecer con ecos muy fuertes también aquí en la política mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué papel tendría, por ejemplo, pues qué hacer México para reforzar estas instituciones y también qué lectura tener en torno a esta amenaza que se ve latente desde los Estados Unidos, no solamente con el intervencionismo militar, sino también, ya lo decía Leti, pues reforzando o recrudeciendo estas políticas migratorias que básicamente es el esquema de la seguridad nacional que están desde el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Dani, Ingrid. Bueno, a ver, yo voy a hacer esto muy Montessori y voy a contestar cualquier otra cosa porque la pregunta que estás haciendo, Ale, abre la mesa a otra hora de conversación, porque es compleja el tema de la seguridad. Yo no me voy a enganchar tampoco con este discurso que le he escuchado a muchas personas o a varias en el sentido de que el nombramiento de Rosario Ibarra tenía que ser así porque para evitar un lawfare desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no lo creo, pero eso requiere de larga explicación. Por eso les decía yo hace un ratito, aprovechemos que está Leti para seguir desenebrando la trenza desde donde ella lo está planteando, porque me parece que hay que aprovechar que está, y temas de seguridad y de Comisión de Derechos Humanos, prisión preventiva, si quieren, la platicamos en otra ocasión, porque es complejo y porque nos necesitaríamos aquí otra hora, por lo menos yo. Este, entonces, solo quiero cerrar y muy rápidamente, una diciéndole a Leti que pues sí, justamente yo creo que no entendí cuál era el motivo de la discrepancia, porque al final yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Leti, y creo que más bien quizá no lo expliqué tan bien. Yo hablaba de que había visto que se destacaba mucho en noticias el tema de que era cubano y que justo lo pienso que eso es irrelevante, o sea, o es en esta idea de lo que tú estás diciendo, eh, desde la cristalización como de una forma de ser de este modelo del hombre de Estados Unidos, porque además, curiosamente, puros hombres, ¿no? Y puros hombres fachos, horribles, pero y lo quiero ligar con una cosa que decía, que comentábamos en la mesa roja el otro día de algo que oí en el programa este de la base que me ha hecho me ha dado muchas vueltas que decían, Trump no es un loco ni un irreverente, es un producto mediático ideológico cocinado en el laboratorio
del fin de la historia, ¿no? De esta teoría de no sé qué. Y es un producto, y alrededor de él están todos estos personajes que son parte de una construcción que se ha ido haciendo para imponerse al mundo. O sea, digamos que es una herramienta de este modelo capitalista para mantener y sostener el sistema que está en crisis, pero no quieren ver que está en crisis, que ha generado mucho daño, que ha generado mucha desigualdad, mucha pobreza y muchas guerras, y que no quieren verlo, ¿no? Y que quieren sostenerlo y que se quiere sostener. Ahora, el problema, que es que del otro lado, el otro ente y la otra hegemonía que está ahí queriendo construirse alrededor de las BRICS y además muy encabezada por China, es que en el modelo chino el Estado no es una herramienta del gran capital, sino que es el gran capital. O sea, y ese es el problema de fondo para los trabajadores, porque ¿cómo negocias? O sea, puedes desde los trabajadores, desde los sindicatos, enfrentar, ahora que preguntaban lo de Canadá, enfrentar pues a la empresa minera canadiense o lo que sea, pero ¿cómo enfrentas cuando el gobierno, o sea, la empresa es del gobierno? Y del gobierno chino, que no es cualquier cosa. Ya con eso lo dejo, porque sí creo que es un tema central que va a impactar en las negociaciones ahora del tratado comercial y que nos va a afectar, porque tenemos ahorita demandas contra empresas de Estados Unidos, pero también están las empresas chinas que, insisto, son el gobierno, ¿no? Son el Estado. Entonces ahí nos mete un nivel de complejidad de que dices, bueno, y entonces nosotros que tenemos una fuerte base trabajadora, mano de obra para todos, entonces, pues, ¿cómo nos vamos a posicionar? Y eso me parece uno de los temas centrales de la discusión. Perdón, Luciana y Alejandro, que conteste yo lo que yo quiera, pero me parece que ya que está Leti acá, hay que aprovechar y seguir por ese tema y y bueno, pues ya le paso la bolita a Ingrid y ya, perdón, perdón. Pues agarro la bolita rápidamente para cerrar. Es que estamos hablando de tantos temas y son tan amplios que es muy difícil ver como por dónde lo abordamos, ¿no? O sea, creo que es un punto muy acertado de parte de Leti abordarlo desde la migración, porque ese va a ser el gran tema que a nosotros como país nos va a afectar. Es el tema que más nos va a afectar. Porque efectivamente el tema de la deportación, si bien al principio uno podría pensar que era una cuestión más de campaña y un poco irrealizable, la verdad es que dado los nombramientos de Trump y la agenda que trae la gente que va a estar a cargo de eso y los negocios jugosos que hay detrás del negocio de la deportación también, porque por supuesto que ahí están los empresarios diciendo, bueno, ¿a quién le toca qué aquí? Efectivamente van a haber deportaciones. ¿Y dónde creen ustedes que va a ser el país receptor de las deportaciones? ¿A dónde se van a ir las personas? ¿A Canadá? No, a México. Entonces la pregunta es, ¿México está preparado para recibir una ola de deportaciones grande, muy grande, ¿no? Si ya tenemos una crisis con la migración que tenemos hoy en día, es decir, ya hoy en día no hay, digamos, las condiciones en este país suficientes y necesarias para las personas migrantes ni básicas. O sea, hoy en día la gente termina en el norte de México esperando lugares que no son habitables, no tenemos ni siquiera números, ni sabemos cuánta gente es secuestrada, qué pasa con las mujeres, o sea, las personas migrantes, la verdad es que son las personas que menos derechos tienen. Entonces, la verdad sí es que hoy en día hay una crisis migratoria, siempre la ha habido, ¿no? Y ahí Leti es la que más sabe, pero la crisis que México tiene que soportar, digamos, la migración que viene hacia Estados Unidos y que ha sido todo un tema de negociación con Estados Unidos en su momento con Trump, en el primer mandato de él, donde México tuvo que reforzar la frontera sur, tuvo que tomar políticas que son sumamente cuestionables, pero que en la negociación no quedó de otra. ¿Qué va a pasar ahora? Donde además vamos a tener un Trump que nos va a exigir ese control migratorio, pero a la vez nos va a mandar todas estas deportaciones para acá. O sea, ¿estarán las condiciones en este país para recibir esas olas de deportación? Y si es así, debiéramos estar pensando desde ya en que eso puede ocurrir y por lo tanto preparando el país para también recibir a estas personas porque se van a necesitar más albergues, porque se van a necesitar más condiciones. Y trabajo Dani, digno, Ingrid, trabajo digno que cómo trabajo, generar así de la nada, porque o sea, salud, Dani, educación, un techo, mira, un techo. O sea, ¿dónde vamos a poner a estas personas si ya tenemos esas crisis? Y ya tenemos lo que pasó hace poco, ese incendio que hubo en la estación migratoria. O sea, si ya nos pasan esas cosas, bueno, México se tiene que preparar
para esta política que va a haber en Estados Unidos, que va a ser va a ser el gran tema en relación a México. Más allá de, por supuesto, las negociaciones que se hagan en términos comerciales, porque ahí sí no vamos a tener un tan mal rol en la guerra comercial contra China, porque México sí es el socio comercial de Estados Unidos, y si nos necesitan, y si tienen que poner el nearshore acá, y si tienen que poner las maquilas, o sea, ahí también hay como un doble juego, ¿no? Que de alguna manera, siempre que Estados Unidos se pelea con China, a México le va bien, está beneficiado económicamente. Entonces, hay un doble rasero ahí que va a ser bien difícil de manejar, y que no se ve para efectos como más del mundo. Sudamérica está en el peor lugar, creo yo, en términos de lo que está pasando, porque efectivamente Marco Rubio, que es un facho espantoso y que trae además su agenda anticuba, pero en la célula, así en la mitocondria, porque él lo que quiere es que Cuba deje de ser, digamos, el gobierno que existe. Él trae esa agenda y que es lo más anti-Venezuela y lo más golpista que puede existir. Y recordemos Elon Musk y Bolivia, o sea, sí hay una agenda muy injerencista, muy golpeadora y muy facha en relación a Sudamérica, porque ahí va a ser el territorio de disputa China-Estados Unidos en términos de los recursos naturales. Y lamentablemente Sudamérica está casi todo lleno de capitales chinos. Entonces vamos a ser el territorio ahí de guerra comercial de uno y otro. Y solo para terminar, creo que es interesante algo que le escuchaba ayer decir a un chico activista y que ya vamos a subir las entrevistas con unas activistas chinas aquí en pie de página, pero ayer él me decía, el problema que tenemos, más allá de México, ¿no? En todo el territorio latinoamericano, es que nunca nos sentimos capaces de hacerle frente a estas grandes guerras entre potencias. Siempre nos sentimos como en el lugar de la colonia absoluta, ¿no? Y, ay, ¿qué va a pasar de nosotros? Y cada uno que se defienda como pueda. O sea, en esta guerra que va a haber China, Estados Unidos comercial, Latinoamérica tiene mucho que decir. Es decir, si hubiera una unión, como una respuesta colectiva, no colonizada, digamos, tendría un lugar en esa mesa de negociación. Es decir, a ver, espérate, yo me voy contigo o no me voy a ir contigo. Pero siempre nos sentimos, de alguna manera, incapaces de hacerle frente. Y solo está siendo México el único país de Latinoamérica que le está poniendo un alto a Estados Unidos y que le está diciendo, espérate, que aquí no. Porque claro, acá hay un gobierno sólido, porque acá hay un gobierno popular, porque aquí hay un gobierno con una base votante muy grande. Pero efectivamente aquí vamos a tener que ver de qué manera se articula el bloque latinoamericano y ojalá no se articule desde esa sumisión colonial horrible que existe con Estados Unidos de, bueno, si usted quiere venir a hacer golpes de Estado, venga. O sea, espérate un poco, ¿no? Y eso va a ser lo que nos va a tocar en los próximos años, considerando este tipo de gabinete, este tipo de políticas, cómo viene Estados Unidos en términos de lo que va a hacer hacia afuera y hacia adentro, que ahí les va a ir muy, muy mal, pero efectivamente hacia afuera, Latinoamérica va a tener que tomar una posición respecto de esta guerra y dejar de ser el testigo pasivo siempre de los embates de estas potencias y como de receptor, ¿verdad?, de los golpes y de las intervenciones y del Comando Sur y de qué sé yo. O sea, también ahí hay algo que hay que articular y pensar, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo. Es que es un tema muy grande, o sea, la verdad. Como veamos el mundo en los próximos años, ¿no? Sí, no, definitivamente es un tema que tenemos que seguir discutiendo. El tiempo siempre parece muy cortito frente a temas así que discutir no solo nuestra relación con Estados Unidos, sino como ustedes dicen, nuestra relación con América Latina, la relación México y el resto del mundo. Y pues... Pues nada, porque nos come el tiempo, si no, nos tendemos a hablar más, pero sí, José, pues muchas gracias, Leti, Dani, Ingrid, por estas, ahora sí que salpicaditas de análisis que yo creo que hay que seguir retomando pues constantemente y pues nada, vamos cortándole aquí porque se nos come el tiempo y tenemos más noticias que dar en esta emisión de Los Pavos de la Semana, pero muchas gracias por esta mesa tan interesante. Muchas Abrazos, gracias. muchos abrazos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.